Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. Bueno, queridos chicos, queridos hermanos todos, estamos ya hoy celebrando el 31º domingo, es decir, domingo número 31 del tiempo durante el año. El tiempo durante el año, ¿se acuerdan cuántos domingos tiene? 34 en total, ya vamos por el 31. Lo que quiere decir que estamos muy cerquita del fin del año litúrgico, no solo del fin del año civil, ¿no? Y el fin del año litúrgico, lo que nos va a ir llevando es que el mensaje de Jesús, cada domingo especialmente en el Evangelio, va queriendo llegar más a lo profundo y más a lo esencial del mensaje. Jesús vino para algo. Jesús se hizo como nosotros, siendo Dios, para algo. ¿Para qué? Para anunciarnos realmente que el amor de Dios está en nosotros, para anunciarnos que el reino de Dios ya llegó a nosotros y nos enseñó en qué consiste ese reino de Dios. Y el reino de Dios consiste en que Dios nos amó tanto que Jesús, su Hijo enviado, no solo nos enseña, sino que da la vida para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. ¿Y todo por qué? Por amor. Hoy nos encontramos, fíjense, con este pasaje del Evangelio, donde un escriba, que era un experto de la ley judía y conocía muy bien todo lo que tenía que ver con la historia y lo que Moisés había proclamado y demás. Y se acerca a Jesús para preguntarle cuál es el mandamiento más importante, porque nosotros sabemos que hay 10 mandamientos, son los que nos enseñaron, pero en la época de Jesús, con el paso del tiempo, los judíos tenían, además de los mandamientos principales, un montón de preceptos y normas que los confundían, porque no sabían por dónde empezar y qué era lo más importante. Porque hasta estaba, digamos, regulado por la ley, el día sábado era el día de descanso y qué estaba permitido hacer en sábado y no hacer en sábado. Por ejemplo, como era el día de descanso, no se puede realizar ninguna actividad. Y si alguien, ponele, a Jesús lo acusan mucho de eso, ¿no? Un día Jesús en sábado, por ejemplo, curó un paralítico. Y los paralíticos no tenían silla de rueda en esa época, tenían camillas que lo llevaba la gente. Entonces, ¿qué pasó con el paralítico curado? Se puso de pie y contento agarró la camilla y se fue a su casa. Pero como los fariseos lo vieron que llevaba la camilla y no estaba permitido llevar nada por ser sábado, día de descanso, lo querían sancionar. O sea, hasta eso se regulaba. La gente ya estaba enloquecida. Y la ley de Dios para lo que menos servía era para llegar a Dios, sino al contrario, para sofocar a la gente porque estaban perseguidos, qué se hace, qué no se hace, cómo se deja de hacer. Por eso entonces el escriba, con buena voluntad, le dice a Jesús: Señor, ¿cuál es el primero y principal de todos los mandamientos? Y Jesús vuelve al principio. Escuchábamos recién nosotros la primera lectura. La primera lectura está tomada de un libro del Antiguo Testamento, que es el libro donde muestra cómo comenzó la ley, a partir de qué.
Y fíjense que escuchábamos recién que la ley o el sentido máximo de la ley está en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Entonces Jesús vuelve a eso, al principio, a cómo comenzó todo, y le dice al escriba, el primer mandamiento es, y dice, escucha Israel. Esa palabra, ese escucha Israel, se usaba mucho. Los rabinos de la antigüedad lo usaban mucho cuando tenían que decir cosas muy importantes. Era como Dios que hablaba a través de ellos, para lo cual necesitaba que le prestaran atención. Escucha Israel, escuche mi pueblo, presten atención, el que va a hablar es Dios. ¿Y qué dice Jesús entonces? El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. No hay dioses, muchos, hay uno solo. Y a ese Dios, dice Jesús, amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con toda tu fuerza, es decir, con tu vida, con tu vida. Y el segundo dice, es semejante al primero, es decir, no está primero uno y después el otro, sino que están a la par, es como que uno no se entiende sin el otro. ¿Y cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos, le dice Jesús. Y el escriba, que conocía la ley, es como que siente alivio en su corazón y le dice, Señor, tenés razón, ahí está todo, es verdad. Hay que amar a Dios y hay que amar al prójimo y ahí está todo. El que actúa de esa manera agrada a Dios, porque eso es Dios. Dios es amor. Y justamente de esto se trata. Miren, este amor del que habla la palabra, no es cualquier amor. Hoy día, el amor, la palabra amor, ese verbo tan importante, está devaluado. ¿Qué significa? Está tan manoseado por la sociedad, por los medios de comunicación y por un montón de cosas, la farándula, ¿no? Que el amor parecería que es simplemente un sentimiento externo que va y viene, una pasión, ¿no? Una cuestión afectuosa y nada más. Y que hoy está y mañana no está, y vieron como hoy, lamentablemente, miles de ejemplos podríamos poner. No quiero entrar en los ejemplos tan manoseados de estos últimos tiempos, que una actriz que dejó al marido, qué sé yo, y se está con otro, pero a su vez, y todas esas cosas tan revolcadas, tan manoseadas, donde se trata de presentar el famoso poliamor, como decía alguien por ahí, ¿no? No es ese amor el del que habla Jesús. El amor del que habla Jesús no es una acción o un sentimiento, sino es una persona. Sí, y esa persona es la misma a la que hace referencia el Señor, el Padre del cielo. El amor del Padre Dios, entonces, es tan poderoso, porque es el mismo, que genera vida, que da vida y vida en abundancia. Por el amor, Dios creó todas las cosas. Por el amor, Dios nos pensó a nosotros y nos dio la vida. Por el amor envió a su Hijo Jesucristo, que nos habló del amor que el Padre nos tiene, un amor que ama, que perdona, un amor que es misericordioso, que no está atrás de nosotros viendo que nos equivocamos y que nos tiene que castigar. No, un amor que se entrega, que va más allá de lo que nosotros podemos pensar e imaginar. Y ese amor llegó al extremo tan grande que Jesús, por amor, por darlo todo, entregó hasta su vida, murió en la cruz, se dio todo a sí mismo, no se guardó nada por nosotros, siendo Dios, y nos dijo que justamente el que quiera ser el primero y ser feliz y tener bendición de parte de Dios, tiene que hacerse el servidor de todos. Por eso Jesús pone el amor a Dios Padre y el amor al prójimo en la misma línea. Y entonces a veces nos podemos preguntar, pero bueno, sí, qué interesante, qué bueno todo esto, pero ¿cómo hacemos? Porque Dios es Dios, y Dios, como es amor y es todopoderoso, bueno, Él puede todo esto, pero nosotros, pobres criaturas, que somos tan débiles, que estamos afectados por tantas cosas, ¿no es cierto? Que vivimos en un mundo tan difícil que a veces nos condiciona en el carácter, en las emociones, ¿no? En las formas de ser, de pensar, donde hay tanta violencia, intolerancia,
donde vivimos a veces hasta arrastrando nosotros, los adultos especialmente, y a veces afectamos a los chicos con nuestras depresiones, con nuestras tristezas, con nuestras rebeldías, ¿no? Con nuestros resentimientos, en fin, las culpas, los miedos, que hoy día también se generan ante un ambiente como este de tanta inseguridad. ¿Cómo se hace, Señor, para vivir este mandamiento tan importante? Porque yo no puedo vivirlo así como vos lo pedís. Vos sos Dios, yo no. ¿Y cuál es la respuesta entonces que nos daría Dios? Miren, nosotros no podemos, es verdad, para nosotros es imposible, pero para Dios nada es imposible. Entonces, ¿cuál es el secreto? Decirle a Dios, Señor, yo te doy mi corazón, vení vos a amar en mí. Sé vos quien ame en mí, que no sea yo, porque yo no sé ni puedo, pero vos en mí sí. Por eso el día del bautismo, como siempre les recuerdo, se produjo en nosotros un nuevo nacimiento y se produjo en nosotros como una especie de transformación interior poderosísima. Y ya no somos nosotros los hombres viejos los que estamos sujetos al mundo, sino existe Cristo en mí. No soy yo, decía el apóstol Pablo, es Cristo quien vive en mí. Para mí la vida es Cristo, de eso se trata. Entonces todos los días, si nosotros realmente queremos ser felices y queremos amar, lo que tenemos que decirle, señoras, haz de mí un instrumento de tu amor. Como lo decía el gran San Francisco de Asís en una oración que él tiene, una oración que le llaman simple oración, donde le dice a Dios esto justamente, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, y donde haya odio que yo ponga amor, donde haya guerra que yo ponga la paz, donde haya división que yo ponga la unidad, y que yo no busque tanto ser consolado como consolar, que no busque tanto ser amado como amar, que no busque tanto ser comprendido como comprender, porque justamente es amando como uno es amado, y es muriendo como uno resucita a la vida eterna. Hermosa simple oración que la dice San Francisco y nos la enseña a nosotros. Por eso también Santa Teresa, y ahora me vienen muchos santos a la mente que han dicho cosas que parecidas. Teresa de Jesús, una gran amiga de Jesús, del Señor, le decía y nos dice a nosotros, nada te turbe, nada te espante, es decir, que nada te preocupe. ¿Por qué? Porque todo se pasa, pero Dios no se muda, es decir, Dios no se va, Dios está. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. ¿Ven? ¿Cuál es la clave entonces? ¿Cuál es el secreto para poder cumplir, por así decir, este mandamiento? Señor, yo no lo cumplo, vos lo venís a cumplir en mí. Yo quiero, Señor, que vos ames en mí, para que el mundo crea en vos. Yo quiero ser un instrumento tuyo, Jesús, para que vos sigas presente a través de mi pobreza en medio de mis hermanos. Que yo sea, Señor, por el amor que vos me tenés, un instrumento de amor para que haya unidad, para que haya paz, para que haya comprensión, para que podamos vivir en el diálogo, en el encuentro de hermanos, para que haya reconciliación cuando a veces nos separamos, nos dividimos, nos enojamos, nos distanciamos por esas realidades humanas que tenemos. Señor, que yo sea un instrumento de amor, ayúdame. Pero para eso hay que quererlo. Dios lo quiere. Ahora, ¿vos lo querés? Es una interesante pregunta, ¿no? ¿Vos querés que Dios ame a través tuyo? ¿Vos querés entregarle tu corazón y decirle, Señor, acá está mi corazón, vení a amar con tu amor poderoso a través mío? Porque ¿eso qué implica? Implica estar unidos al Señor, saber que Él nos ama. Miren, inclusive les voy a decir más. Nosotros, nuestra verdad, es una verdad hermosa. Somos divinos. Pero no divinos como decía Moria, qué divino. No, divinos porque estamos llenos de Dios. El ser humano es una prolongación de Dios, aunque nos cueste creerlo. Y aunque seamos fallutos, aunque tengamos un montón de defectos, nuestra vida es una proyección de Dios. Cuando dice el Génesis que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él, es eso. Nosotros estamos llenos de Dios. Nadie puede pensar de otra manera. Mi esencia es divina, no es terrenal, es celestial. Por eso estoy llamado a ser santo. Y ser santo no es ser perfecto, humanamente hablando, sino estar cada día tan unido al Señor, dejarlo a Dios ser en mí,
que Él se manifieste en mí, porque Él es el único santo y Él es la fuente de todo amor, de toda santidad, de toda belleza, de toda bondad. Solo Dios. Y Dios lo quiere hacer en mí. Por eso lo que hizo Jesús fue entregarse a la voluntad del Padre. Jesús no se buscó a sí mismo. Jesús no quiso imponerse a sí mismo. Él fue muy humilde. Y lo único que Él quiso es que el Padre a través de Él se manifestara a todos. Por eso Jesús, si prestamos atención a sus palabras y leemos el Evangelio, que es la vida de Jesús con atención, vamos a notar una y otra vez que Jesús siempre habla de su papá. Mi Padre Dios los ama. Mi Padre Dios es misericordioso. Él no habla de sí mismo, habla de su Padre, porque le entregó todo a su Padre, para que a través de Él, el Padre Dios haga en nosotros todo lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y lo que quiere hacer en nosotros es que seamos personas felices, para lo cual hay que ser reales. No podemos tener doblez, es decir, no podemos vivir del mundo, de lo material, del egoísmo y de las cosas que el mundo impone y después decir que queremos ser discípulos de Jesús. Es muy difícil, porque hay una división ahí. Lo que le tenemos que, dentro de nuestra imperfección y nuestra limitación, dejarlo al Señor, entregarle el corazón y dejarlo que Él obre a través de cada uno de nosotros. Ese es el gran secreto. Para lo cual, y ya termino, es muy importante que todos los días tengamos nuestro encuentro con Él. Te pregunto, ¿tenés encuentro con Dios todos los días? ¿Te acordás todos los días de dejar un poco las actividades, aunque sea un ratito, en algún momento, e ir a ese lugar de tu casa donde estés tranquilito y a solas para hablar con Dios, para hacer silencio, para meterte como para adentro, hacer como una especie de caminito a tu propio corazón y ahí saber que Dios te espera para darte un abrazo y bendecirte y recibirte y liberarte de angustias, de preocupaciones, de cansancios. Jesús, ¿qué dijo? Vengan a mí los que están afligidos y agobiados, que yo los aliviaré. Vengan a mí y denme todo ese peso que tienen, ese cansancio, esa aflicción, sus preocupaciones, que no están solos. Vengan y dénmelo a mí, que yo los acompaño y les voy a dar algo que es suave y llevadero. Vengan a mí. Vamos a Jesús todos los días. Nos animamos, nos acordamos de parar en nuestra carrera cotidiana tan alocada de idas y vueltas, preocupaciones, estudios y demás para estar con Dios. Es muy clave eso, porque si no, nunca vamos a poder experimentar esto que Jesús hoy nos pide, estar cerca del reino. Cuando el escriba le dijo eso, muy bien, Señor, tenés razón, Jesús le respondió, tú no estás lejos del reino, porque estás entendiendo por dónde va el camino. Estás entendiendo que no pasa por tu capacidad, que no pasa por tu inteligencia, que no pasa por vos, pasa por Dios. Y Dios quiere pasar a través tuyo hacia los demás. Después más adelante, si seguimos leyendo el Evangelio, cuando habla del prójimo, otro le va a decir, bueno, Señor, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús va a contar la parábola del buen samaritano, ¿se acuerdan? Ese samaritano que curó a un hombre pobre que lo habían agarrado los ladrones y lo habían dejado medio muerto robándole todo. Pasó mucha gente por ahí y lo miraron y siguieron de largo, pero el samaritano se compadeció, dice. Y aunque era de otro país, porque este era un judío y él venía de otros lados, sin embargo, paró, lo atendió, lo curó, lo puso sobre su mulo, lo llevó a un hotel, le dijo al dueño del hotel que lo curara y lo atendiera porque él tenía que hacer negocios y que a la vuelta, si gastaba de más, se lo iba a pagar. ¿Quién se portó como prójimo, dirá Jesús, de este hombre asaltado? Este samaritano, el buen samaritano. ¿Ven? Entonces, ¿quién es mi prójimo? Todo hombre, toda persona es mi prójimo, es mi próximo, es mi hermano. Y en esa persona yo tengo que proyectar eso que soy, amor. Dios en mí y yo en Él. Eso es lo que pide Jesús. Pero el secreto está, insisto y termino, en que nosotros todos los días tengamos un encuentro con Él. Porque si no hay encuentro con Dios,
y vivimos corriendo en el barullo, no tenemos oración, o nuestras oraciones son así a las disparadas, así sin pensar, distraídos, y estamos siempre metidos en otras cosas, que el celular, que la compu, que aquello, que el otro. Y bueno, sí, va a ser más difícil. Dios no nos va a dejar de amar, pero a nosotros sí se nos va a hacer más difícil comprender y vivir ese amor. Cuando intentamos y decidimos estar con Él, después lo demás se viene solo, porque Dios lo hace. Cuando tiene Dios nuestro permiso y nuestra aceptación, nuestro sí, Dios hace el resto. Y siempre pongo el ejemplo de María porque creo que es el más conocido. Ella, ¿qué le dijo a Jesús, a Dios, a través del ángel cuando la anunció y le dijo que era la elegida para ser la madre? Le dijo que sí. Bueno, aquí está la servidora del Señor. Que se cumpla en mí tu palabra. El ángel se alejó y el Espíritu Santo la fecundó con amor y quedó llena de Dios y se transformó en la madre de nuestro Salvador. Le dijo que sí, aceptó, confió, se entregó. Ahí está el camino. Si no hay aceptación con humildad y amor y entrega, es muy difícil que podamos entender y sobre todo poder vivir esto tan hermoso, misterioso, pero real y posible, que es ser un signo de amor divino, no un amor pasional, no un amor novelesco, no un amor de la farándula, no, eso no es amor. No se confundan, aunque a la gente le gusta, le gusta, está ahí al día en el detalle. Ojalá estuviéramos tan al día en el detalle en las cosas espirituales. Cuánto mejor nos iría, como estamos tan al día en el detalle, en el chismorreo y todas esas cosas que recibimos, hacemos, vemos, escuchamos o decimos. Es cuestión de elegir bien. Y el Señor nos llama a eso, porque nos quiere felices. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude y nos enseñe a elegir bien. Que así sea.